En el video anterior vimos cómo calcular campos eléctricos a partir de distribuciones continuas usando, por ejemplo, un semicírculo. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos de calcular campos eléctricos a partir de distribuciones de carga continuas. Así que, adelante. El primer ejemplo que vamos a ver es el de un semicírculo completamente cerrado con una densidad de carga lineal lambda sub 0. Bueno, en este caso lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que este punto de acá va a generar un campo eléctrico que va a apuntar en esta dirección. Vamos a tener que este campo eléctrico, que entre paréntesis, todos los campos eléctricos van a ser de la misma magnitud, ya que están todos a la misma distancia, pero este punto va a ser contrarrestado por un punto que va a estar en este lugar, que va a generar un campo eléctrico en esta otra dirección. ¿Y qué pasa si yo tengo aquí y considero un punto acá? Bueno, ese punto va a producir un campo eléctrico para acá, que a su vez se va a contrarrestar con el campo eléctrico producido en el punto inmediatamente opuesto, dando como resultado que el campo eléctrico total sea 0. Entonces, el campo eléctrico en el centro de un anillo cerrado con distribución de carga constante va a ser 0. Ahí tenemos un primer ejemplo, un ejemplo bastante sencillo. En este ejercicio ahora vamos a tener un problema en el cual en un lado de este semicírculo vamos a tener una distribución de carga y en otro lado vamos a tener otra distribución de carga, lambda 0 y menos lambda 0 respectivamente. Podríamos inmediatamente comenzar a hacer este ejercicio, pero vamos a ver algunas cosas de intuición física que nos van a indicar hacia cuál debiese ser nuestro resultado. Primero que todo, nosotros tenemos este cuarto de anillo, esta cuarta parte de una circunferencia, que nos va a generar un campo eléctrico. ¿Hacia dónde va a ser el campo eléctrico? Bueno, yo podría, por ejemplo, girar mi cabeza y voy a darme cuenta que toda la componente y tongo, ahora que estoy girado, se me cancela la componente y. Por lo tanto, voy a tener que el campo eléctrico generado siempre acá va a ser en esta dirección. Entonces este va a ser el campo eléctrico 1. A todo esto, para ser más claro, este va a ser el campo eléctrico 1 y este va a ser el campo eléctrico 2. En el caso del campo eléctrico 2, nosotros tenemos que esto es una densidad de carga, pero densidad negativa. Por lo tanto, el campo eléctrico, en lugar de ir hacia afuera, a alejarse de la distribución de carga que genera el campo eléctrico, tiende a ir hacia ella. Por lo tanto, el campo eléctrico 2 va a apuntar en esta dirección, E2. Así que a priori ya estaríamos teniendo un resultado o en realidad una guía de hacia dónde debiese ir esto. Y es que el campo eléctrico 2 con el campo eléctrico 1 en sus componentes del eje Y debiese cancelarse y el campo eléctrico neto debiese apuntar en dirección del eje X, pero negativo. Así que vamos a comprobar si eso que estoy diciendo es o no correcto. Lo primero que vamos a hacer es escribir el elemento de nuestro campo eléctrico. Vamos a escribir DE1, vamos a escribir ese de ahí, y este va a ser K por DQ partido por R cuadrado. Recordemos que R cuadrado va a ser siempre R porque es constante, dividido en R cuadrado por ¿qué cosa? Por menos coseno de teta y tongo menos seno de teta j tongo. Ahora escribimos nuestro elemento DQ. Recordemos que DQ es simplemente lambda por R por d teta. Entonces, para los que no se acuerdan de esto, pueden verificar el video anterior. Así que esto va a ser K por lambda 0 por R partido en R cuadrado. Esto nos va a quedar menos coseno de teta y tongo menos seno de teta j tongo. Y esto va a estar por el diferencial de teta. Ahí vamos a tener nuestro elemento diferencial. Ahora vamos a escribir el de E, pero el de E2. El de E2, esta parte es exactamente la misma, donde hay un cambio es acá, porque aquí en la parte 2, la densidad de carga
lineal, la densidad lineal de carga, es menos lambda 0. Por lo tanto, aquí nos va a quedar menos K por lambda 0, entre paréntesis acá se nos cancelan las R, partido en R, multiplicado por menos coseno de teta y tongo, menos seno de teta j tongo, por d teta. Así que menos por menos es más, y esto nos va a quedar que va a ser aquí K lambda 0 R por coseno de teta y tongo más seno de teta j tongo por d teta. Ahí tenemos los dos elementos de campo eléctrico, los elementos diferenciales de nuestro campo eléctrico. ¿Qué cosa nos va a aparecer? Podríamos, por ejemplo, calcular cada elemento por separado, es decir, calculamos el E1 y calculamos el E2, o podríamos calcular las componentes. En este caso voy a calcular las componentes para que nos sea más sencillo, ¿ya? Vamos a calcular los I-tongo y los J-tongo por separado. Entonces vamos a escribir, recordemos que E, la componente X va a ser simplemente la componente 1 de X más la componente 2, o sea, la componente X del campo eléctrico 2. Por lo tanto, aquí vamos a factorizar. ¿Y por qué vamos a factorizar? Por K, por lambda 0 y por R. O sea, esto va a ser K por lambda 0 partido en R, abre paréntesis. La integral desde 0 a pi medio, la integral desde 0 a pi medio, ¿de quién? De menos coseno de teta por d teta, más la integral de quién? Desde pi medio hasta pi del coseno de teta por d teta. Ahí, recordemos que esto va con el vector unitario y tongo. Entonces, nosotros tenemos la integral desde 0 hasta pi medio. Entonces vamos a decir aquí, vamos a evaluar acá, y esto de acá nos va a quedar menos, abre paréntesis, esto es seno de teta, la integral de un coseno es seno, recordemos, evaluado entre 0 y pi medio, más, ¿qué cosa? Más la integral entre pi medios, perdón, más el seno de teta, evaluado entre pi y ahí, entre pi medios y pi. Entonces vamos a trabajar con esta parte, vamos a trabajar aquí con eso y veamos. Vamos a hacerlo más o menos rápido, entonces esto nos va a quedar, abre paréntesis, menos, ¿qué cosa? El seno de teta evaluado entre pi medio y pi. Veamos, el seno de pi medios va a ser, ¿qué cosa? Va a ser 1 menos el seno de 0, que va a ser 0. Ahora trabajamos el seno de teta, que va a ser el seno de pi es 0, menos el seno de pi medio, que es 1. Así que va a ser 0 menos 1, ahí. Entonces aquí vamos a sacar que esto va a ser menos 1, y todo esto de acá nos va a dar 2. Por lo tanto, el campo eléctrico total, me voy a venir para este lado de acá, el campo eléctrico total en el eje X va a ser simplemente, tenemos ahí ese 2 negativo que nos dio, aquí es un 2 negativo, esto va a ser menos 2K lambda 0 partido por R en dirección y tongo. Es decir, ahora el campo eléctrico va a apuntar en dirección EX. Ahora veamos qué es lo que va a suceder, con el campo eléctrico en la dirección J tongo. Vamos a trabajar aquí con las integrales, que es lo que a nosotros nos importa en este momento. Entonces vamos a decir, el campo eléctrico en la dirección J, o sea en el eje Y, va a ser K por lambda 0 partido en R. ¿Y esto qué nos va a dar? Va a ser la integral de menos seno, entonces esto nos va a dar menos desde 0 hasta pi medios
la integral del seno de teta por d teta más la integral desde pi medio hasta pi del seno de teta por d teta en dirección j tronco. Entonces nosotros tenemos que resolver estas dos integrales. La integral de un seno es un menos coseno, ¿ya? Así que esta cosa nos va a quedar menos por menos más, así que esto nos va a quedar k, no, voy a seguir en este lado mejor. Nos va a quedar igual k por lambda 0 partido en r va a ser ¿qué cosa? La integral de esto, que es menos coseno por menos, así que nos va a quedar acá un coseno de teta evaluado entre ¿quién? Entre 0 y pi medio, y aquí nos va a quedar nuevamente la integral de un seno es menos coseno, así que esto nos va a quedar menos coseno de teta evaluado entre pi medio y pi. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en este caso? Bueno, en este caso nosotros vamos a decir el coseno de pi medio es 0 menos, aquí nos va a quedar un 1. Así que en este lado nos va a salir un 0 menos 1 menos, abre paréntesis, el coseno de pi es menos 1 menos el coseno de pi medio, que es 0. Entonces aquí. Así que de acá nos va a salir un menos 1 más 1 y eso nos da 0. Es decir, todo lo que está dentro de este paréntesis, que es básicamente las integrales, nos da 0. Por lo tanto, la componente I del campo eléctrico va a ser 0, que es lo que nosotros habíamos llegado como resultado cuando nosotros hicimos el dibujo. Lo que pasa es que no lo habíamos comprobado matemáticamente. Acá hemos hecho las integrales, hemos hecho todos los pasos que eran necesarios para poder calcular el campo eléctrico en este punto a partir de una distribución de carga que es, por un lado, lambda 0 y en el otro lado, menos lambda 0.